pues continuando con nuestro programa, me siento muy afortunado y porque en algún momento cuando los tres magistrados platicábamos la necesidad de estas pláticas, de este curso, comentábamos que era muy importante a partir de la realidad que se nos había presentado con la nueva competencia en materia de asuntos que tienen que ver con derecho administrativo sancionador. Pues realmente nos entusiasmaba mucho el poder ofrecer y traer a expertos en el tema y que nos dieran la película completa de lo que implica precisamente el régimen administrativo sancionador, con los procedimientos y con todo lo que hemos venido trabajando. Me siento muy afortunado porque considero que se ha rebasado con creces la expectativa que teníamos. Desde la plática del presidente de la sala, don Juan Manuel Sánchez Macías, de la manera tan brillante como nos dejó muy clara la teoría y los aspectos generales del derecho administrativo sancionador, y cada una de las sesiones que hemos tenido en donde pues simple y sencillamente hemos recibido de primera mano y en boca de quienes desayunan, comen y cenan este tipo de temáticas, pues realmente ha sido maravilloso. Y una forma de concluir con este curso, pues también establecíamos la necesidad pues, de escuchar precisamente, de dialogar con la sala regional especializada. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar a su presidente, a don Clicerio Cuello, en un tema muy interesante, muy técnico, pero que sin duda alguna nos abre mucho la perspectiva en cuanto a esta temática. Y en este momento tengo el orgullo y el inmenso placer de presentar al magistrado Felipe Lamata Pisaña, quien nos va a hablar de las experiencias, vamos a dialogar con él en relación con las experiencias con el día a día de la Sala Regional Especializada a través de los criterios relevantes que han resuelto. En este momento procedo a leer una pequeña síntesis. Bueno, a petición de Felipe no lo dice, pero sí me atrevo a hacer un comentario en relación con esto. Hay personas que ingresan a las instituciones y dejan huella. Felipe de la Mata Pisaña ingresó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el año 2007, 2006, finales 2006. 97, perdón, ando aquí, no, se me fueron 10 años atrás, en 97 efectivamente. Y desde entonces Felipe se ha distinguido por ser un gran funcionario, por ser un gran secretario de estudio y cuenta, un excelente asesor de la presidencia del tribunal y finalmente, antes de la experiencia que está desempeñando actualmente, fue un notable secretario general de acuerdos de la Sala Superior. Realmente hay personas que en su paso por las instituciones dejan huellas, dejan experiencias y dejan un nombre importante. Ese es el caso de nuestro expositor, que además de todo nos brinda y nos privilegia con su amistad. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues muchas gracias. A escucharte. La verdad es que estoy muy contento de estar en Jalapa. Hay varias razones. A lo mejor, mi querido amigo el magistrado Adín me hizo recordar, quiero pensar que no es que estemos viejos, y digo estemos, sino que somos populares, vamos a decirlo, que por eso nos conocen, ¿no? Pero les voy a contar algo. Para mí es un gusto estar con mis tres amigos integrantes de la Sala Jalapa, con mi presidente también, Clicerio Cuello, pero porque con cada uno tengo una historia que ha sido mi historia de vida. Yo jamás olvidaré, te acordarás, querido Adín, que cuando en noviembre de 1996 se acababa de crear el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuve la suerte de que, curiosamente, la persona que estuviera organizando el curso, que además fue así, fue el curso de admisión para secretarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues fuera mi querido maestro Adín de León, que además, además de eso, pues después ya llevaba unos años él en la función electoral,
pues la verdad es que después de eso, además de haber sido mi compañero, mi amigo también fue mi jefe, y estupendo jefe, cabe decir. Seguramente sus colaboradores lo podrán ahora atestiguar. La verdad es que no puedo decir más. Y bueno, mi querido amigo Juan Manuel, que pues solamente llevamos casi 20 años de ser amigos, ¿no? Y bueno, y con tantas cosas que decir, tan admirado también, y Enrique, por supuesto, que son menos años, pero no menor el afecto. Para mí, de verdad, la Sala Jalapa además me representa un gran gusto y un gran tema por algo que recordaba con Adín hace un momento. Perdón que cuente tantas anécdotas personales, pero es que de verdad se me agolpan en la mente. La primera vez que yo hice una sentencia fue en la Sala Jalapa. Justamente yo tuve la suerte de entrar a trabajar como auxiliar técnico al Tribunal Electoral, específicamente en el centro de capacitación, era donde había lugar en ese momento, y durante el proceso electoral del año de 1997, fue un proceso electoral que cambió México. Luego se nos olvida, pensamos que todas las cosas cambiaron en el 2000 o en el 2002. A ver, el de 1997 tuvo varias cosas. La primera cuestión fue que fue la primera vez que una Cámara de Diputados no tuvo mayoría de un partido que en ese momento dominaba todas las elecciones. Eso fue histórico. Pero además estuvieron los interesantísimos casos de las Margaritas y de San Andrés Larráizar y por supuesto los casos del sur de Veracruz, que también se resolvieron, que fueron muy interesantes. Bueno, a mí me hicieron el honor, don José Luis de la Pesa me dijo, bueno, este verano te vas a la Sala Jalapa a proyectar. Y estuve en la ponencia de la entonces magistrada Marta Leonor Bautista de la Luz, justamente trabajando unas semanas con ella. Y la verdad es que aprendí a proyectar de la mano de Adín, por supuesto, pero también del maestro Terrazas. Y pues la verdad es que yo solamente tengo agradecimiento y cariño para la Sala Jalapa. Aquí di mis primeros golpes como secretario, y de verdad, pues, fue una gran época en mi vida que recuerdo con mucho cariño. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del procedimiento especial sancionador. Y quisiera como hablar más bien de algunos casos y algunos criterios. Si tengo tiempo, quisiera también hacer como una cartita de Santa Claus. Siempre que cuando estoy dando conferencias, últimamente siempre digo, y hay que reformar el PES, ¿no? Bueno, pues otra vez vuelvo a decir, hay que reformar el PES. El PES no está bien. El sistema sancionador ha funcionado, pero no es el idóneo. Ahorita voy a platicar, o si me da tiempo y no los aburro demasiado, vamos a hablar un poco del sistema sancionador como está diseñado en materia electoral. Pero a ver, como mi conferencia tiene que ver justamente con la temática de algunos criterios de la sala especializada, quiero platicar al menos de, vamos a decirlo así, 4 casos que han sido un tanto polémicos. Si se pudiera, además, de verdad estaría padrísimo. Pero si no, viene comercial, pueden seguirme en Twitter, y en Twitter pueden ver unas infografías que vienen resúmenes de muchas de las sentencias de la sala especializada. A ver, vamos a hablar primero de un tema que refirió mi presidente, Clicerio Cuello. Hace unos momentos, don Clicerio Cuello nos decía justamente el tema de los niños en spots de radio y televisión. Yo les puedo decir algo. A mí lo que me sorprende es que apenas empecemos a discutir este tema, ¿no? A ver, ¿por qué ponen niños en los spots de radio y televisión? ¿Alguien me puede decir alguna idea? ¿Por qué será? La más importante, retratan bien, se ven muy bonitos y dan sensación de felicidad. Es decir, elementos utilitaristas para los, digamos, institutos que los utilizan. Pero el principio axiológico fundamental tiene que ser ese. A ver, es importante que lo discutamos, no nada más en spots de radio y televisión, sino también en todo tipo de propaganda electoral, porque también pueden ser espectaculares, porque también pueden ser carteles, y por supuesto también pueden ser pendones. En todos esos tipos de anuncios, ¿puede haber menores de edad? ¿Los menores de edad votan? A ver, pero lo más importante, vamos a decirlo así, ¿se les genera un beneficio a los menores de edad por estar en este tipo de cuestiones? A ver, ¿algún beneficio? ¿Algo? Bueno, a lo mejor les pagan, a veces les pagarán,
Pero ese es el beneficio fundamental. Pero además, ¿puede un niño sufrir bullying derivado de aparecer en spots de televisión? Sí. ¿Puede un niño también tener algún tipo de estrés emocional o alguna fórmula que pudiera generar derivado de este trabajo? Pues también, porque lo van a reconocer en la calle y le van a decir algo. Pero lo más importante de todo, va a tener una identificación política. Es decir, ahorita, a lo mejor este niño va a ser identificado como el niño, pónganle el color que quieran, verde, azul, rojo, amarillo, naranja, el que gusten. A ver, ¿y si el día de mañana este niño no quiere identificarse así? ¿Y si el día de mañana este niño resulta que es presidente del partido enemigo del otro? ¿O quiere ser presidente del partido del otro y sacan la fotografía de él cuando en sus mocedades se encontraba en esas condiciones? A ver, lo que me sorprende es que como sociedad no nos hayamos preguntado si esto podía ser o no. Lo digo así, pero ¿en qué estábamos pensando? Que no estábamos justamente. El principio de interés superior del menor ha estado en la Constitución pues ya por varios años, pero pareciera que no existe en los temas electorales. A ver, justamente esta fue la reflexión. Y bueno, y repito, este es un caso sorprendente porque el Tribunal Constitucional alemán hace no mucho, eso también es verdad, pero hace unos años, estableció un caso en el cual obligó al Estado alemán a indemnizar a un niño que a los 4 años le sacaron una fotografía junto a Hitler. Claro, ya en el momento en el que el Constitucional sanciona a este menor, al Estado alemán y pide una indemnización, justamente pues ya era un señor muy grande. Estamos hablando de quizá de 80 años, de 70 y tantos, ¿no? Bueno, a ver, se le destrozó la vida a este hombre justamente porque era un muchacho rubio de ojos azules, retratado en el sur de Alemania, justamente con la ropa tradicional alemana, junto a Hitler. Él se volvía como el modelo de la juventud, de la niñez aria. Bueno, se le destrozó la vida terminando la Segunda Guerra Mundial. Nunca pudo quitarse el estigma con el que vivió, y de eso era culpable fundamentalmente el Estado alemán. Ahora, entonces el Constitucional alemán castiga al Estado justamente para indemnizar al muchacho y en ese momento señor. Pero lo que me sorprendió es que este tipo de discusión sobre derechos humanos no se estuviera realizando en México. Fue así que en el año 2015, en un asunto que fue el primero en el cual, pues me parece que en este país, pero así fue, se planteó la controversia axiológica, si los niños deben o no participar en la propaganda electoral. Y así fue el caso que se llamó Quién-Pom-Pó, porque se refería justamente a un comercial, un spot de televisión que específicamente establecía un comercial, más o menos era esta cancioncita de Quién-Pom-Pó, ya se la saben, ¿no? Bueno, justamente salía este spot y traía, no sé, saldrían 20 niños, una cosa así bailando, y en el contexto de la música y del baile venía en la parte de abajo del comercial justamente una propuesta de campaña que era que un candidato, no recuerdo si era a diputado, me parece que sí, iba a hacer todas las gestiones que fueran necesarias para entregarle a los niños un uniforme escolar. Y por lo mismo se llamaba Quién-Pom-Pó, ¿no? Bueno, la sala especializada debatió el tema no con base en la legislación, claramente. A ver, la legislación electoral carecía de elementos en torno a la temática. No, el punto fundamental a discutir era si de acuerdo al principio de interés superior del menor y de acuerdo a las bases de la Convención Interamericana correspondiente, ojo, pero además de la ley de los niños y las niñas, debía o no admitirse la posibilidad de participación de los menores. A ver, en un principio podría decirse tajantemente que no. Sin embargo, tampoco la prohibición existía ni a nivel constitucional
ni tampoco a nivel legal. Es más, si yo fuera legislador, hipotético y casi imposible caso de acontecimiento, ¿de acuerdo? Probablemente yo lo prohibiría. A mí no me parece razonable, cabe decir a lo mejor eso. Sin embargo, pues yo no soy el legislador y axiológicamente hay que más bien estar caso por caso para definir justamente la circunstancia. Sin embargo, la sala especializada definió entonces, primero, que la participación tenía que encontrarse analizando caso por caso, spot por spot, para no que, y entonces estableció varios requisitos. El primer requisito fue el consentimiento de los padres, el segundo fue el consentimiento del menor, que eso es algo que se encuentra tanto en las convenciones correspondientes como en la Ley de Niños y Niñas federal, pero además estableció que estas se tenían que llevar a cabo ante fedatario. Finalmente, se impuso, digamos, la obligación que la dirección ejecutiva correspondiente del INE, me parece que es la de prerrogativas, tenía que analizar el consentimiento de los padres con el consentimiento del menor, valorar ambas cuestiones y analizar el spot y en su caso pautarlo si es que a su juicio no había elementos que pusieran en peligro el interés superior del menor. Esto posteriormente fue analizado por este caso de Quien Pompó no fue impugnado, pasó ya más de un año, y posteriormente el Comité de Radio y Televisión del INE adoptó estos criterios que se establecieron en varias sentencias, yo creo por lo menos 10 antes de que se hiciera. El Comité de Radio y Televisión del INE emite un acuerdo general en el que establece los requisitos, que son estos, que deberían tener los spots con menores. El acuerdo es impugnado directamente ante la Sala Superior y la Sala Superior establece varias cuestiones. La primera, que es efectivamente sí hay que pedir el consentimiento parental. La segunda, sí hay que pedir el consentimiento del menor, analizando justamente el contenido de la ley de los niños y las niñas. Dijo, no tiene que ser antefedatario. Y tercero, tiene en su momento el Consejo General, porque dijo que el Comité de Radio y Televisión no tenía facultades, tiene el Consejo General que emitir pues unos lineamientos, mismos que hasta el momento no se han emitido, probablemente se emitirán pues ya cuando hayan terminado completamente todos los procesos electorales que iniciaron este año. Ahora, con independencia de otras cuestiones, se puso por primera vez en la historia del país en duda la interpretación, la posibilidad de que los menores justamente puedan tener o no estar o no en los spots electorales. Cabe decir, ¿ayudaba en algo que hubiera la participación de un fedatario? Claro, a ver si era nuestro criterio como sala, pues voy a decir que sí. Ayudaba en dos cosas. Ayudaba en una, primero en darle certeza a que la manifestación de voluntad se encontraba en un documento público y se sabía lo que se había dicho, porque ahorita lo que está pasando, y ya hemos tenido los casos, es que hemos tenido los consentimientos a lápiz, de verdad, en hojas blancas a lápiz. Y sobre todo, las normas, por ejemplo, que establecen la legislación del notariado de las entidades federativas son coincidentes normalmente en un punto, que es, si llega alguien y ostenta una calidad, una legitimación, pues la tiene que comprobar. Y normalmente se tiene que acompañar al acta correspondiente, pues el acompañamiento de la personería de la legitimación. Si yo llego y digo que soy el padre del niño y voy a dar una autorización, pues ¿qué tengo que comprobar? Pues que soy el padre del niño. Porque ahora los consentimientos que se presentan a lápiz no van acompañados de las actas primero, no sabemos si el que firmó en verdad es el padre, no sabemos si es lápiz o es pluma, perdón, dije, es que no, eso sí lo sabemos, es claramente lápiz. Hemos tenido consentimientos a lápiz. Pero lo más importante que es, no hay acta de nacimiento o, y aquí viene una cuestión más, el acta de nacimiento identificaría que son dos padres, que eso, eso siempre pasa, pero en el acta de nacimiento puede decir uno o dos. Si aparece solamente uno y ese es el que da su consentimiento, no hay más que decir. Pero si aparecen dos y nada más firmó uno, aunque sea lápiz, pues la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y después, si firma nada más uno, ¿y este es el titular de la patria potestad o no?
Porque recuerden ustedes que los jueces familiares tienen en su caso que, pueden suspender la patria potestad, pueden darla por terminado o simple y sencillamente en el caso concreto se tiene que analizar si está vigente la patria potestad. Bueno, creo que sí era más fácil la intervención del fedatario en términos de la ley del notariado. Le quitábamos problemas a la dirección de prerrogativas. Pero bueno, ese es justamente el contexto. Sí, efectivamente, cabe decir, evidentemente la ley de los niños y las niñas no establecía el criterio del fedatario. Cabe decir que me parece que no resolvimos solo conforme a la ley de los niños y las niñas, sino fundamentalmente conforme al criterio axiológico que está en la Constitución del interés superior del menor. Ese es uno de los temas que se los dejo y que me parece es aplicable a todas las demás cuestiones y que va a discutir el INE el año que viene muy probablemente. Quiero contarles también otro criterio que nos ha costado trabajo, pero que me parece interesante. Nosotros vemos como sala especializada al procedimiento especial sancionador no como un procedimiento estrictamente legal, vamos a decirlo así, o solo legal, o solo administrativo, si lo quieren ver. Fundamentalmente lo vemos como un medio de control constitucional. Miren, hay muchas razones para decirlo. La primera es que la sala especializada pues, se encuentra contemplada en el artículo 99 de la Constitución, donde dice que se pueden aplicar las leyes electorales cuando sean inconstitucionales al caso concreto. Es decir, no dice el 99 de la Constitución, todas las salas regionales pueden llevar, las salas del tribunal, salvo la especializada. Entonces, primero, tiene una dimensión y connotación constitucional. Pero fíjense cómo, inclusive la legislación le da una dimensión constitucional al PES. Fíjense cómo la definición de calumnia de la que voy a hablar en un rato, pues lleve necesariamente el análisis de derechos humanos. ¿Cómo dice la calumnia, no? ¿Cómo dice, no? Es cuando se digan hechos o imputen hechos o delitos falsos. Pero cuando estamos hablando de eso, tenemos que valorar cuestiones como ¿qué? Honor, intimidad. Pues estos son derechos humanos y derechos de la personalidad. El PES implícitamente tiene una dimensión constitucional. Pero digo otra cosa más. Justamente el tema que tiene que ver, hay un tipo genérico que se encuentra en la LEGIPE que permite justamente analizar prácticamente cualquier cuestión en el PES en relación con los spots, porque dice que debe sancionarse el uso indebido de la pauta. El uso indebido de la pauta es justamente un tipo genérico. El tipo genérico implica también que se puedan analizar violaciones, eso, en general, a la pauta, por pautar erróneamente. Es decir, se pueden analizar diversos temas y esto incluye violaciones, en su caso, a derechos humanos. ¿Por qué me eché este rollito que podría ser solo una conferencia de eso? Pero ¿por qué lo estoy analizando? Porque el PES es un medio de control constitucional, así lo vemos ahora. Primer punto. Cuando en 1996 presenté mi examen de admisión al tribunal, cuando en 1997 ingresé al tribunal, pues resulta que efectivamente había un solo tipo de procedimiento sancionador. ¿Cómo se llamaba? Procedimiento administrativo sancionador. Cuando en el año 2006 nos tocó, ya se fue porque tenía una audiencia mi querido Juan Manuel, pero cuando el presidente de la Sala Jalapa, hace unos segundos recordábamos, cuando nos tocó estar en la comisión que discutió el RAP 17 del año 2006, que fue justo el que dio el origen al PES, ¿no? Fíjense cómo entre 1996 y el año 2006, fundamentalmente el PES, o el procedimiento sancionador, efectivamente tenía solamente este efecto, una dimensión estrictamente sancionadora. Después, en el año 2006, tuvo un nuevo efecto que es la gran excepción en materia electoral. Normalmente se dice que no hay suspensión en materia electoral, ¿están de acuerdo? Todos lo sabemos. Es más, pues está así en la Constitución, más o menos. Sí, salvo en el PES. En el PES sí hay suspensión, y bastante rápida, cabe decir, a partir del RAP 17 del año 2006. Ojo, y después
a través de las sentencias de la sala especializada, y toda vez que el PES en la ley, en la Constitución, pero lo más importante, en el contexto del sistema, es una vía de control constitucional, lo hemos dimensionado, cabe decir, con éxito a veces y otras veces no, ahorita se los platico, como una fórmula con un nuevo efecto, que es un efecto resarcitorio. A ver, no es un invento de la sala especializada. Entre los años de 1900, si la memoria no me falla, entre los años de 1997 y el año 2003, estuvo justamente una tesis que ahora es histórica, que decía más o menos eso: procedimiento sancionador sirve para restituir los derechos que en él se hagan valer. Es decir, ya existía en la dimensión de la jurisprudencia histórica del tribunal algo parecido. Lo que pasa es que era estrictamente un procedimiento ante el INE. Bueno, el tema es que a partir de varios casos que se han presentado ante la sala especializada, se le ha dado un procedimiento, un efecto de resarcimiento, de restitución del derecho violado. A ver, primero, ¿por qué? A ver, primero porque pues claramente este efecto restitutorio se encuentra contemplado pues en el Pacto de San José, que resulta obligatorio a México, que además dice tiene que hacer un efecto restitutorio, resarcitorio efectivo. Así es como lo dice, ¿no? Y si se puede, en la misma vía en que se haya llevado a cabo. Y empezamos a tener algunos asuntos en los cuales pues claramente se veía que era esta la vía más adecuada para darle cumplimiento a este efecto resarcitorio, que repito, no nos lo sacábamos de la manga. Además del asidero constitucional, tenía precedentes de la primera integración de la Sala Superior. A ver, por ejemplo, el primer caso que tuvimos, me parece, fue justo en la primavera del año 2015, en el que se nos presenta un asunto en el cual llega un señor y dice: oye, vengo a decirte que un partido pintó mi barda. Y sí, sanciónalo. Pero ¿sabes qué es lo que quiero? Que ordenes que pinten mi barda. O sea, pintaron el logo del partido, que pintaron la cara del candidato, pintaron todo eso. Yo la verdad es que quiero que pongan mi barda de blanco nuevamente. Dimensionamos al PES en ese momento, no solamente como un procedimiento sancionador. Claro, podríamos haber agarrado solo las sanciones del catálogo de sanciones de la LEGIPE y podríamos haber dicho, sí, con esto nos quedamos. ¿Qué dice aquí? Son 20 sanciones. Uy, mi chavo, pues pintar bardas no están en esas. Pero no, lo que hicimos fue dotarle de una nueva dimensión al PES. Es el momento en el cual inventamos la idea de darle una nueva dimensión al PES y resarcir el derecho de esta persona. ¿Qué le decimos al señor? Uy, pídelo en la vía civil, mijo. Pues sí, en 3 años le pintan la barda. A ver, entonces lo que ordenó la sala especializada fue: INE, ve y dile al partido tal que pinte la barda de blanco, pues que hasta que quede bien el dueño de la barda, ¿no? Y si no, le descuentas el dinero de la pintura de la barda al partido de sus prerrogativas. Ese asunto nadie lo impugnó, cabe decir. Yo creo que hasta el propio partido dijo, sí, me pasé, la verdad, ¿no? Ahora, hemos tenido varios casos, pero quizá uno de los más interesantes, que por cierto nos revocaron, es que les voy a decir, fue muy interesante, porque todos podemos sufrir lo que le pasó a esta señora. Va caminando una persona, a ver, todos caminan por la calle. ¿Hay alguien que esté encerrado? ¿Que viva aquí? Bueno, normalmente. A ver, todos salimos por la calle. Pues la señora va caminando por la calle y alguien lleva una cámara y hace un paneo de la calle. Y con la mala fortuna de que en la primera fila del paneo está la señora. Bueno, este caso justamente es casi de laboratorio, porque la señora, a ver, ese paneo, esa cámara, la llevaba alguien que pensaba hacer un spot electoral para un partido político X. Y justamente puso a la señora su rostro en primer plano, de la calle, pero en primer plano. ¿Y qué creen que la señora qué era? Era del partido Y. Era dirigente del partido Y en su pueblo. Era una comunidad pequeña, ¿no?
en un estado de la República. Y llega la señora, era una hojita, la demanda era una hojita. Era un asunto de mi presidente, seguramente él se acuerda perfecto porque lo acabamos de resolver. Y era una hojita en la cual la señora decía, vengo a decirte, pues que sí, está bien que sanciones al partido X, pero sabes, no me es suficiente. De verdad no me es suficiente. No me sirve de nada que lo multes. Yo lo que quiero es que me pidan una disculpa en mi pueblo, porque es ante mi comunidad. De verdad, es ridículo que yo sea la dirigente del partido Y en el pueblo tal y que me sacaron en el spot, cabe decir, televisivo. Bueno, la sala especializada dimensionó el procedimiento especial sancionador como lo que vemos, como una vía de control de la constitucionalidad y de protección de los derechos humanos. Y lo que hicimos fue no solo sancionar al partido, de verdad, en este caso la verdad es que la petición del denunciante no tenía... A ver, si le damos a... Señora, ¿quiere usted sancionar al partido o que le pida una disculpa? ¿Qué va a querer la señora? A ver, y si le decimos, señora, usted se puede ir por la vía civil, ¿qué le estamos diciendo? Pues en 4 años obtendrá su disculpa. Y en 4 años a lo mejor ella ya no es dirigente de nadie y a lo mejor, derivado de este spot, perdió la dirigencia. O ya no puede aspirar a algo más. El procedimiento especial sancionador lo vimos como una vía efectiva de control de estas temáticas. Y lo primero que hicimos fue sancionar al partido y segundo, obligarlo a pedirle una disculpa pública. Ponderamos obligarlo a sacar spots, porque lo que dice la Convención Interamericana es que tiene que ser la reintegración, la restitución, tiene que ser en la misma vía. Entonces, sí ponderamos, cupo la prudencia, pero sí ponderamos el que fuera por la misma vía y decirle, partido, tienes que sacar al menos un spot en la misma región, diciendo, perdón, no sé por qué utilicé esta imagen. En realidad, cupo la prudencia, era un proyecto de mi presidente, por eso había tanta prudencia, y lo que se ordenó fue colocar justamente esta disculpa pública, pues en el pueblo de la señora, en el ayuntamiento, en las oficinas del INE y copias de los puntos resolutivos de nuestra sentencia. Lo increíble fue que este partido Y impugnó la sentencia. Es decir, no solo utilizó la imagen de la señora sin su consentimiento, sino que además lo impugna. Y lo increíble, a mi juicio, fue que pues nos revocaron. No está, efectivamente, la restitución no está en el catálogo de sanciones del procedimiento especial sancionador. Sí, no puedo decir más. Ante eso, solo hay que decir eso. Otro caso más, que nos costó trabajo, esa es la verdad. Todos estos casos que se nos van presentando nos han costado trabajo porque se dan cuenta que ya llegamos a una reflexión propia, personal, pero la verdad es que nos han costado mucho trabajo. Y ya han sido muchas las horas de discusión. Luego nuestras sesiones son cortas. No sé si han podido ver una de nuestras sesiones. A lo mejor, luego nos tardamos 2 horitas, ¿no? Pero en general nuestras sesiones no son largas. Pero bueno, ya nos echamos 7 horas de privada, ¿no? Ponderando el caso, analizando el expediente, viendo cómo resolver con prudencia, con inteligencia, sin generar más daño del que se puede causar, ¿no? Es decir, en la justa medida en la cual se haya realizado la gravedad de la conducta ilícita. En otros países, todo el mundo diría que estamos locos. En otros países dirían que este tipo de cuestiones de las que voy a platicar no deberían ni siquiera plantearse, pero nos las planteamos. Y nos las planteamos muchas veces y cabe decir que nos las planteamos después de la edición del libro que vamos a presentar. Les voy a decir por qué. Porque reflexionamos conforme se nos fue presentando el caso. Y al principio, la verdad es que en el tema de redes sociales e internet, pues nos estábamos yendo con banda, en la banda de todo lo que se había hecho, ¿no? Aplicar las prohibiciones que se encuentran en la ley para la propaganda electoral en general, aplicarlas a las redes sociales. Se motivó a través de un asunto que, pues me parece, habrá sido en noviembre pasado, una nueva reflexión. Y fue tal cual, una nueva reflexión. Variamos nuestro criterio, lo evolucionamos para establecer varias cuestiones, que es, a ver, la primera es, ¿por qué le vamos a aplicar las prohibiciones generales de la propaganda electoral
al Internet. Algunas de estas se encuentran establecidas para radio y televisión. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Es lo mismo una concesión de radio y televisión que el Internet? ¿Sí? Porque yo tuiteo mucho y además, tengo mi Facebook y además, pero eso no se parece nada a una concesión, o a veces sí, pero no es lo mismo. Algo más. ¿Cuál es la dimensión? Otra cosa más. ¿Está regulada de alguna manera el tema de radio y televisión, el tema de redes, prohibiciones de propaganda electoral en redes sociales o en plataformas electrónicas? ¿Está de alguna manera regulado? Efectivamente. ¿Por qué vamos a crear tipos que no existen? ¿No es ¿cómo es nullum crimen sine lege? ¿No? ¿O no? ¿No? Son las dos cosas, ¿no? No. Estamos creando conductas típicas que no se encuentran en la legislación. Algo más. ¿Qué tipo de democracia queremos y cuál es la función de las redes sociales y las plataformas electrónicas? ¿En qué países es en los que se establecen restricciones al Internet? ¿En qué tipo de países? ¿En los que nos resultan paradigmas positivos o negativos? Eso es el tema. ¿Vamos entonces a establecer restricciones al Internet? ¿Es eso lo lógico? ¿Es eso lo que queremos? ¿Ese es el tipo de democracia que queremos? ¿Amordacen a los ciudadanos? ¿Es eso? ¿Nadie usa el Internet o úsenlo con miedo? ¿O potencien las voces ciudadanas? Potencien el derecho a la información que tienen. Y saben, ahora la tecnología nos ha dado una herramienta y es justamente el Internet o la Internet, como se quiera decir. En fin, fueron muchos casos a partir de noviembre pasado hasta el día de hoy, en los cuales la sala especializada ha establecido el criterio de que las redes sociales son territorio libre de restricciones en materia electoral, que las plataformas electrónicas son territorio libre de prohibiciones para la difusión de ideas, ¿no? Claro, esto no significa que es todo. No. Hay las mismas sentencias que ha establecido la sala especializada, ha puesto el criterio de que efectivamente hay algunos casos en los cuales se tiene que restringir, pero son los que creo que todos estamos de acuerdo que se restrinja: pornografía infantil, terrorismo, cuestiones contrarias a la seguridad de la nación o del Estado. Mientras no se encuentre regulado, debe ponderarse en general el derecho de libertad por parte de la ciudadanía. Mientras no existan prohibiciones de alto nivel, pues yo no veo por qué se apliquen por analogía las prohibiciones a este medio comisivo. Y esto ha implicado efectivamente que se lleve a varias conclusiones derivadas de esto mismo. Por ejemplo, en general, hasta un momento derivado del cambio de criterio en noviembre, no estamos en general tomando el criterio de que pueda haber calumnia en Internet, tampoco que existan actos, habrá que analizarlo, en general ilícitos en Internet, en plataformas electrónicas. Y esto también quiero decirlo, no me estoy refiriendo a páginas de Internet gubernamentales. Eso es otro tema. Si hay recursos públicos, ese es otro tema. Estoy hablando de redes sociales privadas y por parte de particulares. Por otro lado, hemos establecido también el criterio. Me acuerdo, alguna vez fui a Las Vegas. A mí no me gusta mucho Las Vegas, pero ¿se acuerdan de que what happens in Vegas stays in Vegas? ¿No? Ok. What happens in Internet, vamos a decirlo así, stays in Internet. Ni siquiera le hemos considerado valor probatorio a los elementos que se encuentren en redes sociales. Es decir, hemos multiplicado la libertad de los ciudadanos para empoderarlos justamente en el derecho a la información y en el ejercicio libre de su voto. ¿Ustedes que son electoralistas están sorprendidos por lo que les acabo de decir? Seguramente sí, dicen, ¿de verdad es libre? Porque están seguramente siguiendo el criterio que está en el libro, que era el criterio que existía antes. Pero
¿saben qué dirían en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en las democracias liberales? ¿Saben qué dirían? Pues que es diferente allá. A ver, exacto, que no sea diferente nuestra democracia a la de las grandes paradigmas liberales. Finalmente, habría muchos más temas que platicar. Por ejemplo, a través de un criterio que no sentó jurisprudencia, pero que sí la Sala Superior estableció varios criterios que no sentaron jurisprudencia y que hubiera sido interesante que la sentaran, a pesar de que la Constitución y la LEGIP establece que en el tema del 134 es solamente el párrafo 8 el que forma PES, pues establecieron también que todo aquello que estuviera relacionado con el procedimiento electoral fuera materia de PES. Y eso hizo que también entrara el artículo 134.7 de la Constitución, el uso de recursos públicos. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos hablar mucho de algunos casos que tuvimos, que fue el de las televisiones digitales, la entrega de televisiones digitales en todo el país, la tarjeta escolar del gobierno del Distrito Federal, la tarjeta escolar del gobierno del Estado de México. A ver, podríamos platicar de todos esos casos, pero de verdad sería muy largo. Yo solo quiero poner una reflexión más, porque además, si bien mis compañeros han sido muy generosos con el tiempo que me han otorgado, tampoco quiero exagerar ni matarlos a ustedes del aburrimiento. Quiero hablar del tema de calumnia. A ver, primero van a ser reflexiones personales y a título académico, igual que todas las que he llevado a cabo el día de hoy. A ver, vamos a platicar un poco de la temática de calumnia, viendo que es un tema complicado. Recuerden ustedes que la Constitución ya no tiene el supuesto de denigración a las instituciones. Recuerden ustedes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar varias acciones, específicamente las que recuerdo, la de Chiapas, la de Sinaloa y me parece que también la de Tamaulipas, analizando la legislación correspondiente a estas entidades, pues determinó la inconstitucionalidad de la legislación cuando ellos crearon el tipo de denigración de las instituciones que ya no tiene sustento constitucional. Esto es importante de hacerlo notar porque luego seguimos teniendo demandas en las cuales vienen el tema de denigración a las instituciones y entonces vienen diciendo es que esto denigra. A ver, ya no es un tema que deba analizarse por la vía del PES. Y justamente venimos a analizar el tema de la calumnia, que es lo único que queda en la Constitución. Calumnia en materia electoral, cuyo tipo se encuentra en la LEGIP y que se encuentra replicado en prácticamente todos los estados de la República y que dice que es la imputación de un hecho o delito falso con incidencia en un proceso electoral. Son muchos elementos y sin embargo son pocos. A ver, primero es un hecho, fíjense lo que estoy diciendo, un hecho o delito falso. Significa entonces que hay dos tipos de calumnia. Es decir, primero, tiene que imputarse, por orden, imputarse. ¿Qué implica imputarse? Decir Juanito, Pedrito, es decir, si se echa al aire el comentario, pues el primer elemento no se rinde, ¿no? A ver, imputación de un hecho o delito falso. Pareciera que hay dos tipos de calumnia, la de hecho falso y la de delito, ¿no? Y finalmente, que incida en un proceso electoral. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al analizar el tema de calumnia, ha evitado definir reglas generales y de hecho estrictamente ha dicho lo contrario. Ha dicho, tengo que ver cada caso para saber o no si es que hay calumnia. Claramente no pueden tener la misma metodología de estudio si se trata de hechos falsos que de delitos falsos. Claramente, ¿no? O no comprobables, vamos a decirlo así. Si se trata de hechos falsos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las 3 acciones de inconstitucionalidad que acabo de hacer mención, ha establecido que tiene además que existir un elemento subjetivo a cargo de la persona que ha cometido o probablemente haya cometido el ilícito. ¿Cuál es? El conocer que el hecho es o no falso, lo cual es un poco complicado. Y segundo, y el segundo elemento que se refiere a delitos falsos, en general, la sala especializada también lo que ha establecido es que tiene que haber al menos algunos elementos, siquiera indiciarios, respecto de la posible comisión de esos delitos. Pero a ver, en nuestra experiencia,
estoy tratando de recordar, no tengo del todo mal la memoria, y estoy tratando de recordar algún asunto en el cual efectivamente, pues a lo mejor uno de los primeros asuntos que tuvimos del estado de Aguascalientes, pero en general no vienen nunca ni las denuncias penales, ni los casos penales, mucho menos las sentencias penales. Se tratan exclusivamente de temas genéricamente utilizados para imputarle un delito a alguien, ¿no? Pues ¿se acuerdan unos spots que el año pasado decían que devuelvan lo robado? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, ese tipo de cuestiones. A ver, ¿cuáles han sido, en estos términos de elementos y de metodología, los criterios de la sala especializada? A ver, el primer tema es que la sala especializada, o como nos vemos como tribunal, es como un tribunal liberal. Un tribunal que nos vemos, acabo de hacerlo notar, como un tribunal de control constitucional, a través de una vía específica. Y como nos vemos como tal, pues justamente es un elemento de progresión, de hacer más efectivo la libertad de expresión con algunos elementos. Entonces, primer criterio, que además es el que se encuentra derivado del artículo 1 de la Constitución, que es generar criterios de libertad. La segunda cuestión, que creo que ha sido también un tema, es en temas que tienen que ver con ejercicio de la labor periodística. No recuerdo un caso en el cual, bueno, sí, hubo solamente uno, ahora que lo recuerdo, en el cual la sala especializada haya condenado a digamos, o periodista o compañía editorial periodística o televisora o radiodifusora por el ejercicio de la labor periodística por considerarla ilícita. Ha sido una cuestión totalmente atípica. La tercera cuestión, o como criterio general que me parece así, ha rondado el criterio o establecido el criterio, es que tiene que analizarse caso por caso, es decir, lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha asentado como referente. Hemos tenido algunos casos que han estado en el límite, se los voy a contar. Fue uno que se llama, bueno, nosotros lo llamamos el de chacoteando la noticia. No sé si se acuerdan, fue como conocido porque fue una discusión muy ávida inclusive en la sala superior. Se trataba en torno de una candidata a gobernador del estado de Sonora. Y justamente en un programa de televisión que se llamaba Chacoteando la Noticia, pues estaban sacando muchos chistes en tono satírico en torno a ella. Y entonces era uno y otro, y era programa con programa. Y el tema era justamente si podía haber o no calumnia derivada de la actividad editorial en tono satírico por parte de un programa de televisión. Aquí la sala especializada pues amplió justamente el concepto de calumnia para el efecto de, a ver, claramente, probablemente todos sabían que lo que estaban diciendo no era verdad, pero era en un tono lúdico, lo que querían era burlarse. Claro, si se censuraba, vamos a decirlo así, este programa de televisión, pues después tendríamos que censurar también las caricaturas, ¿no? Claramente, justamente además, siguiendo precedentes europeos, se utilizó la idea del ánimo lúdico, es decir, del ánimo de diversión por parte de aquel que está diciendo justamente, pues sí, a lo mejor sé que no es verdad, pero lo que estamos haciendo es burlarnos, ¿no? Es esto. Tuvimos también el caso de, bueno, hemos tenido varios casos, pero un caso que también fue interesante fue el de don Cuauhtémoc Blanco, en el cual una televisora justamente transmite un programa de televisión con, pues fueron 2 o 3 horas de transmisión en que habla de todo el tema del fútbol, ¿no? Y muchísimo. A ver, y le dedican, pues, entre las glorias del fútbol mexicano, pues claramente está Cuauhtémoc Blanco. Y entonces la temática era si esto podía o no ser adquisición inadecuada, digamos, por transmisión de este programa, porque se transmitió el día de la jornada electoral. La sala especializada hizo una interpretación progresista en tono diciendo o estableciendo que no. Bueno, habrían muchos más casos que platicarles. Más bien me gustaría como que me hicieran preguntas, ¿no? Háganme preguntas. Repito, creo que el tema de calumnia específicamente necesita analizarse, que hay 2 tipos diferentes de calumnia, que hay 2 metodologías diferentes, que hay que estar al caso y que en todo caso en el tema de hechos falsos, el elemento que ha colocado la Suprema Corte de Justicia es que haya conocimiento por parte de aquel
que está llevando a cabo la calumnia de que el hecho es falso. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, pues háganme preguntas para que podamos ir ampliando la exposición. ¿No? Sí. Bueno, tengo varias cosas por aquí, intentaré limitarlas a una. En cuanto al tema de reparación del daño por vulneración de derechos humanos, entendí que el criterio de sala superior fue que ustedes no tienen la Así es. atribución para reparar. Así es. Y no sé si nos pudiera hablar un poquito más en ese tema. Y la otra pregunta que sería en cuanto a sanciones, ¿qué ocurre cuando las sanciones establecidas en la ley es única? Es decir, no hay forma de graduarla. ¿Cómo es que ustedes gradúan de acuerdo a la conducta o qué se hace? El primer caso fue, sí, efectivamente la Sala Superior estableció que no tenemos facultad para reparar el daño. Es el primer precedente, no ha formado tesis relevante, se volverá obligatorio a partir del tercero cuando decreten la jurisprudencia. Mientras tanto, pues, ¿qué haremos? No podemos variar tampoco nuestro criterio. La segunda cuestión, y creo que esto es importante. A ver, me parece que es el tema de actos anticipados de campaña en precandidaturas, ¿no? En tiempo de precampaña, donde se establece un criterio de que hay una sola sanción. La sala especializada se encontraba ante esta circunstancia pues en la primavera pasada. Y lo que hicimos fue una interpretación conforme de la LEGIPE. Es decir, es verdad que podría darse una lectura de la LEGIPE que llevara a la inconstitucionalidad. Estábamos de acuerdo que de acuerdo a los criterios que han establecido la Suprema Corte, no puede haber una sanción única. Tiene que graduarse, ponderarse, hacerse proporcional, individualizarse, analizarse todos los factores que mi presidente acaba de dar. ¿De acuerdo? Todo eso al mismo tiempo. Si hay solo una sanción y un efecto, esa sanción es inconstitucional. Pero entonces lo que hemos hecho justamente es de hacer una lectura constitucional, una interpretación conforme del precepto y decir que justamente, si bien está esta sanción, forma parte de un catálogo y que el catálogo es aplicable. De otra forma, la sanción, me parece, sería inconstitucional, ¿no? Síganle. Aquí estoy. Señor magistrado, digamos que si está el catálogo de sanciones, como mencionaba hace un rato, no está la petición, no está contemplada la petición que está haciendo la parte actora o algo para que se le repare el daño, lo que sea. Medio entendí. ¿Habría posibilidad que se estudiara, digamos, para acceder a la petición de ese actor? ¿O yo entendí que puede haber esa flexibilidad, digamos? Sí. Nosotros lo que hemos hecho, a ver, repito, como nos vemos como un tribunal constitucional, en la medida que el tribunal electoral lo es, la verdad es que le voy a decir, no podemos hacer lecturas de la norma que necesariamente lleven a la inconstitucionalidad. También la Suprema Corte ha establecido justamente en esta fórmula que le ha dado a todos los tribunales federales y bueno, locales en su caso, para llegar a la inaplicación, que esta es la última de las fórmulas que deben utilizarse. Primero tiene que hacerse, entre otros elementos, la interpretación conforme. Y eso es justamente lo que hicimos, ¿no? Interpretación conforme de la LEGIPE en su momento. En ese caso que recuerdo, que es el de actos anticipados en una precandidatura, que me parece es de los pocos casos en los que hay nada más un artículo, porque además no se encuentra correlacionado un artículo con el catálogo, porque también está con algún tema ahí. Bueno, yo repito, creo que antes de inaplicar tienen que buscarse otras vías, que además eso es lo que la Corte ha dicho, ¿no? Y dependerá pues cada legislación, ¿no? Algunos otros temas que hemos analizado y que no puedo platicarles por cosas de tiempo es también el tema de libertad religiosa, porque a la sala especializada le toca también el ver los temas de sanciones derivados por pues cuestiones de ministros del culto y cuestiones así, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿alguien más? Por favor. En el tema de reparación del daño, es pregunta si se ha presentado algún caso en donde algún candidato reclame alguna vulneración al derecho a ser votado, pensando o planteándolo desde el punto de vista de que se haya afectado la equidad en la contienda, o sea, como construirlo desde ese aspecto,
sobre todo porque lo que comentábamos en estos días es que pareciera que los partidos políticos están dispuestos a transgredir la norma y que sean sancionados económicamente, pero al final del día pues, se logra el beneficio, ¿no? Entonces, no sé si se ha planteado o ha llegado algún planteamiento en ese sentido, o en dado caso que llegara, ¿cuál sería? Fíjese que está interesante. Le voy a contar, los que ya llevamos, no, los que somos populares en la materia, no es que seamos viejos, justamente tenemos una temática que es, nos acordamos de cosas que ya han pasado y que luego hay personas que no recuerdan. Fíjese, esta tesis, que fue la primera, es histórica hoy día, que estableció que el procedimiento sancionador tenía efectos reparatorios, estuvo vigente entre los años 98 y 2003, una cosa así, entre otras razones, porque el JDC no era viable para impugnar actos de los partidos políticos. Entonces llegaban candidatos, precandidatos, participantes, simpatizantes, militantes a denunciar violaciones por parte de su partido por vía del entonces procedimiento sancionador. Y el INE lo que hacía era sancionar, pero además la sala le decía, repara el daño, ¿no? Me parece que si se trata, vamos a decirlo, que podría, siempre digo que hay que ver el caso, que no es un prejuicio, que habrá que analizarlo, pero como estamos en confianza, vamos a decirlo. A ver, creo que hay que ponderar también que también esta vía de reparación, hay que ver si es la más efectiva en relación, si se trata de un derecho político electoral de un candidato o precandidato en una contienda interna de un partido, es decir, la materia del JDC, hay que preguntarnos si esta es la vía de reparación, si no hay otra más idónea, es decir, así como la vía civil no me parece la más idónea para reparar en la mayor parte de los conflictos que les acabo de platicar, ¿de acuerdo? Aquí sí hay una vía que puede ser idónea y puede haber hasta un conflicto competencial, ¿no? Yo creo que ahí ya implica un tema también de prudencia judicial, ¿no? Sin embargo, repito, no es un prejuicio y habrá que ver el caso que se presente. Bueno, un poquito sobre el tema de la calumnia. Yo tengo la preocupación de que esta exigencia de que haya el conocimiento del hecho falso se convierta en un elemento subjetivo de imposible demostración. Tendríamos que meternos prácticamente en la cabeza del autor del ilícito para llegar a eso. Eso en una parte. ¿Y hacia dónde nos lleva si esto no convierte en letra muerta un tipo o una posibilidad? Sí. Y una segunda pregunta, Sí. pensando del tema. Ya que estamos ante la situación de que es una calumnia específica, ¿no? Que tiene como claro objetivo demeritar a una persona en una contienda electoral, a diferencia de la calumnia genérica, digamos, que pudiera tener alguna motivación de otra naturaleza, la misma circunstancia de que se llegara a demostrar que efectivamente hubo un ánimo de calumnia, etcétera, no lleva necesariamente a una afectación grave en la contienda electoral y a que la sanción tuviera que ser casi necesariamente la nulidad de la elección, sobre todo cuando va a dar a medios masivos, etcétera. La calumnia se maneja en eso. Me hace reflexionar mucho. Voy a empezar de atrás para adelante. Si me olvido de lo de adelante, es por otra cosa, porque me ha hecho reflexionar mucho. A ver, yo creo que en temas, a ver, si en algún momento se puede reconocer de que la sala especializada puede reparar el daño, por vía de fórmulas de interpretación del Pacto de San José, que además es pues a ver, hasta donde me quedé es obligatorio, vamos a decirlo así, podrá haberse otras fórmulas también de sanciones, no necesariamente contempladas en la legislación, bueno, dije sanciones, bueno, otras formas de reparación. Por ejemplo, si hay una calumnia clara, evidente, pues también podría ser contemplada otra fórmula que podría ser como imaginativa, que es, pues señores, pasen a reconocer ustedes que han calumniado, ¿no? Y esto, sin duda, repararía el procedimiento y serviría de autocontención por parte de los actores. Claro, este no es el supuesto, no pasaría, no ha pasado, no se nos ha ocurrido. La temática es que tiene que analizarse el catálogo de sanciones del PES. Es un catálogo malo, anquilosado, basado en el antiguo procedimiento administrativo. De verdad tiene que analizarse. Ahora, a ver,
En general, la calumnia tampoco creo que necesariamente lleve a ver, no, nosotros no analizamos nulidad de elección, pero nosotros ponderamos la gravedad de la conducta. A ver, hay que decir varias cosas. De acuerdo a los últimos criterios de la Sala Superior, los spots de televisión se ponderan antes de que estén transmitidos al aire. ¿Por qué? Porque la Sala Superior ha establecido que es a través de la difusión por internet del spot que esto se tiene ya como transmitido para efectos de no contemplarlo como censura previa. Eso permite que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE analice el spot, pues eso, cuando se ha subido en internet, pero nada más en una página de trabajo del INE. Y por lo mismo han habido varios casos ya, en que, y especialmente en las elecciones de este año, en que nunca hubo transmisión por radio y televisión del spot que se puede considerar calumnioso. Ha habido varios. O que no ha habido transmisión total. O que ha habido una transmisión restringida porque la notificación fue tardía. O, a ver, en ese contexto, caso por caso, spot por spot y trascendencia por trascendencia. No hay fórmula de dar alguna fórmula general. Ahora, por otro lado, con independencia de otras cuestiones, se tiene que ponderar mucho el ejercicio de libertades. Cuando se están restringiendo libertades, se tiene que estar convencido de que esto es indispensable, porque justamente también el Pacto de San José establece el criterio de que cuando existan interpretaciones que restrinjan las libertades y otras que las hagan más potencializadas, pues justamente debe preferirse las que las hagan potencializadas. Ahora, la primera pregunta era el tema de calumnia, ¿no? A ver, la sala especializada en el ejercicio, si bien la Suprema Corte lo ha establecido como criterio, la sala especializada también ha ido analizando el tema caso por caso. Repito, el tema de calumnia tiene que verse de verdad, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso por caso. A ver, es verdad, no sé, por ejemplo, hemos tenido 2 o 3 asuntos en los cuales dicen, es que este señor no tiene su domicilio aquí, sino que lo tiene en el otro estado, y lo sacan en un spot. O no nació aquí, sino que nació en otro estado. Bueno, si este tema aparece en registros públicos, pues tiene que debatirse diferente a si no aparece en registros públicos. La existencia de registros públicos puede llevar a presumir el conocimiento por parte pues de la ciudadanía, ¿no? En su conjunto. Y hay que verlo caso por caso. A lo mejor yo no sé si esta persona estudió la secundaria, no lo sé, ¿no? Pero, pues a ver, o no sé, yo digo, no acabó la licenciatura, por decir, pues resulta que hay una cédula registrada, es verdad, yo no la tengo, no la he visto, pero a ver, pero hay una cédula registrada. Entonces, repito, el elemento de subjetividad que establece la Corte se tiene que analizar caso por caso y ver los elementos que hay en el expediente. En hechos falsos, la calumnia más difícil normalmente es la de hechos falsos. Porque cuando alguien te dice, robaste, pues a ver, venga las denuncias, venga la sentencia. Pero cuando es por hechos falsos es más complicado siempre, ¿no? Sí, por favor. Debe estar prevista en la Constitución y para imponer una sanción debemos tomar en cuenta y es aquí el elemento que tenemos que ver el principio de proporcionalidad de la imposición de las penas. Y pues ya hablamos que debe haber una adecuación y debe haber una finalidad, que es la
Entonces, aquí convergen estos libros, pero me cuesta esa parte de que no haya una reparación. Entonces, yo lo quisiera ver como Sí. un proyecto que debería estar inmerso. Mire, yo diría dos cosas. Lo que dice es justo lo que animó a la sala especializada a crear el criterio, retomar, porque fue retomarlo, el criterio de esta tesis histórica de la primera integración de sala superior. A ver, si hay un derecho humano violado, con independencia de que se castigue a alguien por violarlo, pues tiene que restituírsele en el ejercicio de ese derecho. Eso es lo que la sala trató de hacer, está tratando de hacer, y pues mientras no haya jurisprudencia seguirá haciendo. Pues yo creo que hasta aquí. Les agradezco mucho, les repito, para mí fue un gusto enorme estar en Jalapa, de verdad, con mis queridos amigos, de verdad, con todo un gusto, un placer. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Le agradecemos al magistrado Felipe Lamata Pizaña y a nombre de quienes integramos esta sala, queremos entregar un pequeño reconocimiento por tu brillante participación. Muchísimas gracias. Gracias. Y vamos a proceder a la presentación del libro, el derecho proceso administrativo sancionador. Abramos un pequeño receso de 5 minutos nada más para hacer un pequeño ajuste y continuamos. Muchísimas gracias. Felipe, qué bonita referencia esa última que hiciste. ¿Verdad?